Que Dios te bendiga en esta hora, amado hermano y amigo. Bienvenido a este canal. Bienvenido a este canal que es tu canal. Este canal cristiano donde hablamos de la palabra de Dios. Hoy quiero estar hablando de un tema. El tema se llama Viviendo por la Fe. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 17, dice: Mas el justo por la fe vivirá. Vivimos por la fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe nos da esperanza de poder obtener aquello que todavía no hemos visto, pero que sí estamos esperando que va a suceder. Una vida sin fe es una vida que avanza sin esperar nada y llega al final sin conseguir nada. La vida de fe es desafiarnos constantemente a conseguir algo aun cuando parezca imposible de lograrlo. Nuestro destino no depende de cualquier suerte llegamos a tener en la vida, sino que depende en cuánta fe tengamos. La Biblia dice en Romanos capítulo 4, versículo 18 al 20: Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendencia que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos. Igual que el vientre de Sara, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más, así le dio la gloria a Dios. Abraham fue un hombre que recibió una promesa de parte de Dios, donde Dios le decía que sería padre de multitudes y su descendencia bendecería las naciones de la tierra. El pequeño detalle es que Abraham tenía cerca de 100 años y Sara también, y no habían podido tener hijos. Además, su mujer Sara era estéril. Pero Abraham es conocido en la Biblia como el padre de la fe porque a pesar de su edad y de la esterilidad de su mujer, este hombre le creyó a Dios. Abraham no miró las circunstancias que lo rodeaban, sino al Dios de las circunstancias. Yo me desafío a vivir por fe cuando miro las circunstancias, no camino por vista, sino por fe. Cuando miro las circunstancias y creo que por esas circunstancias Dios se vale para poder obrar un milagro, para poder hacer su voluntad, para poder cumplir su propósito en mi vida. Marcos capítulo 9 versículo 23 dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. La palabra imposible no existe en el diccionario de la fe. Saben, este mundo y nuestro país, para no ir tan lejos, necesita más gente que se especialice en lo imposible, más gente que se atreva a intentarlo, más gente que se desafía a vivir por la fe. Imposible es algo que nadie puede hacer hasta que alguien lo hace.
Pensar en que el hombre pueda volar es imposible, hasta que alguien lo hizo. Pensar en los trasplantes de corazón era imposible, hasta que alguien lo hizo. La Biblia dice en Marcos capítulo 10, versículo 14: Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: Deje que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como niños. Abraham, en Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice: Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Hay una relación directa entre fe y obediencia. La fe muchas veces nos va a demandar ser obedientes a Dios. Y eso fue lo que pasó a Abraham. Dios le dijo que saliera de su nación para que él lo llevaría a una tierra de bendición. Pero Dios nunca le dijo dónde estaba esa tierra de bendición. Dios simplemente le dijo a Abraham: sígueme. Así como Jesús le dijo a sus discípulos: sígueme. Dios quería probar no solo la fe de Abraham, sino también si obedecía a su palabra. Y nunca debemos tener miedo de hacer algo que Dios nos ha dicho que hagamos. Porque si Dios lo ha determinado, si Dios lo ha dicho, Dios lo va a cumplir. Porque si Dios me está diciendo que lo haga, es lo mejor que me puede suceder. La evidencia que yo soy una persona de fe son acciones obedientes y que demuestran mi fe. Es por obediencia que Abraham se atrevió a dar pasos de fe. Si nosotros termináramos de leer este capítulo 11 de Hebreos, nos daríamos cuenta que el autor combina siempre la fe y la obediencia, por ambas son inseparables, la fe y la obediencia. Alguna vez los discípulos de Jesús le dijeron: Maestro, ora para que nos aumente nuestra fe. Y Jesús les respondió: si quieren más fe, sean más obedientes. Si nosotros queremos que nuestra fe crezca, tenemos que aprender a ser más obedientes a Dios, más obedientes a su palabra. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13: Velad y estad firmes en la fe. Nuestra fe debe ser perseverante. Una fe perseverante es aquella que se mantiene firme a pesar de los problemas y las adversidades que puedan venir o que nos asedien. Abraham no fue el padre de la fe porque su fe fuera muy grande. Este hombre muchas veces tuvo luchas, temores, dudas. Pero lo que se le admira a Abraham es que por 25 años tuvo fe y creyó en las promesas que Dios le había dado. A pesar de todas las luchas que pasó Abraham, él fue un hombre que se atrevió a creerle a Dios y tuvo una fe perseverante hasta conquistar su bendición. Nuestra fe muchas veces será puesta a prueba.
pero es ahí donde más firme y más seguro debe estar, porque las promesas de Dios son siempre en el sí y en el amén. Es decir, que de que se cumplen, se cumplen las promesas de Dios. La fe perseverante es esa fe que nos sostiene en los momentos difíciles y aun cuando no vemos resultados y las circunstancias no cambian inmediatamente. Dice, Dios no importa lo que venga contra mí. No importa cuando se tarde mi milagro. No me importa lo que digan las circunstancias. Yo seguiré confiando en ti. Eso es lo que hizo Abraham. No le importó lo que tuvo que pasar y vivir, las pruebas, las circunstancias, pelear contra sus enemigos, contra aquellas ciudades que venían en contra de su pueblo. Él creyó a la palabra, a la promesa de Dios y caminó con fe. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 5, dice la Biblia: el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia, de una fe sincera. Muchos hoy en día tienen una fe fingida, dicen tener una religión, pero es más por posición o por quedar bien que otra cosa. Nuestra fe en Dios debe ser real, auténtica y verdadera. Mucha gente dice yo vivo por fe y tienen un trabajo. Si en fe te vas de viaje, si en fe tienes una célula, si en fe cumples tu meta, si en fe, pero en realidad lo que están queriendo decir es no lo creo, es imposible, nunca no me va a suceder. Para sonar espiritual digo sin fe, pero esa clase de fe es una fe fingida, es una fe de la boca para afuera, pero la verdadera fe es una convicción que nace del corazón y que me impulsa a conquistar mis sueños. Para terminar en esta hora, demasiadas personas hoy en día basan lo que creen, hacen y dicen en lo que otros creen, hacen o dicen, pero nosotros creemos, hacemos, predicamos lo que dice la palabra de Dios. Nuestra fe tiene que ser lo suficientemente sólida en creer en Dios. No solo nos va a ayudar a cumplir nuestro propósito en la tierra, sino también en que después de esta vida hay una vida eterna, justo con el Señor.